La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos a este 14º domingo del tiempo ordinario, fin de semana de pleno verano aquí. Leemos en nuestra primera lectura el profeta Zacarías. ¿Puedo sugerirles algo? El profeta Zacarías tal vez no sea tan conocido como Isaías, Jeremías y compañía, pero es un personaje muy importante para el Señor Jesús. Jesús prestó mucha atención al libro del profeta Zacarías porque muchos de los elementos que contiene Jesús los cumple en su ministerio. Ahora bien, en ningún lugar de forma más famosa que en esta predicción. Escuchen a Zacarías. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Esto es interesante. Israel está esperando un rey. Ese es un tema básico en el Antiguo Testamento. Adán, de hecho, es visto como un rey que se descarrió. Y desde el momento de la caída, Israel está esperando a un rey que realmente guíe bien al pueblo hacia el Señor. Y así, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, a su manera, son reyes. Luego, pasando por Saúl, David, Salomón, etc., Israel busca al líder que llevará al pueblo hacia el Señor. Así que la larga espera. Bueno, ¿cómo será él? Y aquí es donde Zacarías es muy interesante. Uno pensaría en un nuevo David, ¿verdad? Que el rey mesiánico entraría en su ciudad capital triunfante, con solemnidad, montando un gran corcel. No, así es como vendrá el rey, humilde y montado en un burrito. Así es que en una pequeña y joven bestia de carga, así es como viene. Y viene lleno de energía, violencia y amenazas, como lo haría un rey poderoso en el mundo antiguo, incluso como nuestros líderes de hoy, que tendemos a verlos como estas figuras poderosas. No, es humilde. Bueno, Jesús, por supuesto, imita esto exactamente. Así es como entra en su ciudad santa. Piensen en el Domingo de Ramos, que cumpliendo a propósito esta profecía de Zacarías. Ahora escuchen cómo sigue. Tengan en cuenta que Israel, el antiguo Israel, es un pueblo muy guerrero. Vayan, si lo dudan, al libro de Josué, al libro de los jueces. Miren los relatos de las guerras de Israel, la brutalidad, la violencia de sus líderes y todo eso. Un pueblo, pues, guerrero. Y no estoy culpando a Israel, todos los pueblos antiguos eran así. Pero escuchen ahora cómo Zacarías describe la obra de este rey triunfante. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra. Efraín simplemente significa el norte de Israel. Y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. ¿Qué? Imaginen a la gente del mundo antiguo diciendo ¿qué? ¿Este es tu rey triunfante? Y miren, vemos estas cosas como algo pintoresco, tal vez porque las vemos en libros ilustrados. Pero él hará desaparecer los carros de guerra. Para la gente antigua el carro era aterrador. Tendríamos que pensar en algo como un tanque. El tanque mejor equipado en un campo de batalla. Tener este artefacto metálico con ruedas y tirado por caballos poderosos. Piensen en un simple soldado de infantería. En el suelo, con una lanza. El carro era aterrador. Eso es lo que un rey poderoso usaría para infundir terror en sus enemigos. No, él va a destruir los carros de combate. No habrá tanques. Y de Jerusalén los caballos de combate. Bueno, de nuevo, el caballo. No piensen en un caballo que simplemente galopa pacíficamente en un campo. El caballo era un poderoso instrumento de dominación. Una vez más, alguien que montaba a caballo, blindado y con espadas y lanzas, era temible. Él hará desaparecer los caballos de Jerusalén. Romperá el arco del guerrero. Pensamos en los arcos y las flechas en los Juegos Olímpicos, o los vemos como niños practicando en la clase de educación física o algo así, pero en el mundo antiguo decir arco y flecha era como decir un AK-47. Era el medio que usabas, el instrumento más agresivo que tenías para conquistar a tus enemigos. Él va a destruir los tanques y los AK-47, todos estos instrumentos de guerra. Y luego anunciará la paz a las naciones. Se esperaba que los reyes antiguos impusieran su voluntad sobre las naciones, tal vez, si a eso quieren llamarlo paz.
pero la paz auténtica y en ausencia de todos los instrumentos de guerra, eso es lo que Él hará. Y ahora llevemos esto más lejos. Zacarías sigue hablando. Su poder, el del Mesías, su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Ahora bien, Zacarías, ¿cuándo escribía? Es una figura de la época del regreso de los exiliados de Babilonia, la época en que están construyendo el segundo templo. Era una especie de punto bajo en la historia de Israel. Israel alcanzó su mayor fuerza bajo David y Salomón. Luego el reino se desmorona y entonces el reino del norte es atacado por los asirios, son llevados al exilio. El reino del sur es atacado por los babilonios y son llevados al exilio. La nación está efectivamente destruida y ahora han comenzado, algunos de ellos, a regresar poco a poco a Judea y a Jerusalén y están reconstruyendo el templo destruido con timidez. Y ahí es donde están, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. No, nada de eso. Son un pequeño don nadie, un pequeño país de la nada en un momento muy bajo de su suerte. ¿Y qué dice uno de sus profetas? Su poder, el del rey de Israel, llegará hasta los confines del mundo. Es una de las cosas más extraordinarias, amigos. Solo desde un punto de vista puramente histórico y literario, ver cómo estos profetas hebreos fueron capaces de decir lo que dijeron, porque nada en la historia objetiva validaba esto. Pero, sin embargo, ven que este rey no violento, pacífico, humilde y manso, extendería su autoridad hasta los confines del mundo. Bien, entonces ustedes dicen, de acuerdo, esto es solo un texto antiguo y este hombre estaba soñando, pero aquí está la cuestión, amigos. Se hizo realidad y es una realidad empírica hoy en día. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando vieron a Jesús y su obra, vieron el cumplimiento de esta profecía. Sí, Él entra en la ciudad santa tal como Zacarías dijo que lo haría, no como un conquistador poderoso, sino como el príncipe de la paz. En el monte Calvario, Él carga con la maldad del mundo, eso es verdad, pero no de la forma, no a la manera del mundo, no, Él es traspasado. Muy interesante, un poco más adelante en Zacarías encuentran exactamente esa predicción de que el Mesías, el Rey, será traspasado. ¿Qué quieres decir con traspasado? ¿No se suponía que era el Rey? Sí, pero curiosamente este Rey de paz y no violencia, al comenzar su reinado es traspasado. Sucedió y Jesús fue traspasado en la cruz. Al resucitar de entre los muertos, ¿qué les dice Jesús a sus discípulos? No venganza, no me las van a pagar, no, ¿cómo se atreven? Lo que dice es shalom. Él pronuncia una palabra de paz, sin empuñar ninguna de las armas del mundo. Escuchen ahora, Él asume la oscuridad del mundo y luego exhala su paz. Ahora bien, ¿qué había sobre su cabeza mientras colgaba de la cruz? Ese cartel que Poncio Pilato, el primer evangelista, sin saberlo, colocó. Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Sí, Pilato lo puso como una burla, pero la burla se volvió en su contra, porque él era, de hecho, precisamente el rey predicho por Zacarías. Eso estaba sobre su cabeza. ¿Y qué había en su cabeza? De nuevo, pensado como una burla, una corona de espinas, una corona real. Jesús, desde la cruz, traspasado, pronunciando una palabra de perdón, llevando una corona de espinas con un cartel anunciando su realeza sobre su cabeza, es el cumplimiento de esta antigua profecía. Ahora, den otro paso. Su dominio comenzó en esa pequeña y miserable colina, el Calvario, fuera de las murallas de Jerusalén. Comenzó en el lugar menos pensado, de la manera menos pensada, pero ¿qué hicieron los primeros cristianos? Habiendo llegado a comprender esto, ahora anunciaban Jesus Curious,
Jesus Kyrios. Jesús es el Señor. Les he dicho antes que el ministerio de San Pablo es comprensible solo a la luz de esto. Él está anunciando ahora a todo el que quiere escuchar que Jesús es el Señor. Pablo termina, al igual que Pedro también, en la gran ciudad de Roma. ¿Por qué fueron a Roma? Porque sabían que desde Roma esta palabra saldría para todo el mundo, como de hecho ha sucedido. ¿Dónde está el reinado del rey predicho por Zacarías? De mar a mar, hasta los últimos rincones de la tierra. Sí, se llama la Iglesia. Piensen en todos los seguidores de Cristo. Habiendo escuchado este mensaje sobre el rey en la miserable colina del Calvario, pero su reinado, a través de la Iglesia, se extiende por todo el mundo. Vean, amigos, cuán conmovedor es eso, cuán poderoso es este extraño texto del mundo antiguo cumplido verdaderamente ante nuestros oídos y ante nuestros ojos. Ahora solo unas palabras. Así que ese es el pasaje de Zacarías sobre la realeza. Pero, ¿qué significa ser atraído bajo el dominio de un rey? Hemos perdido el sentido de esto porque pensamos en nuestros líderes políticos. Son burócratas, administradores, son políticos, son personas que hacen que las cosas sucedan a través de la legislación y demás. De acuerdo, pero para los pueblos antiguos no era así en absoluto. El rey era una figura mística. El rey era aquel en quien un pueblo encontraba su identidad. Los reyes eran vistos de hecho como sanadores en el mundo antiguo. Era en el rey donde el pueblo encontraba su identidad, su sentido de propósito y todo lo demás. Por eso, miren la ejecución de Carlos I en Inglaterra, la ejecución de Luis XVI en Francia. Piensen incluso en el zar Nicolás, al comienzo de la revolución bolchevique. ¿Por qué fueron tan desconcertantes? Porque el rey fuera destruido era algo desconcertante para todo el pueblo. Cristo es rey en ese sentido antiguo. Su dominio viene a medida que somos atraídos hacia su poder. Escuchen ahora la segunda lectura, San Pablo a los Romanos. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. El dominio de Cristo se está extendiendo a todo el mundo. ¿Cómo entramos en ese dominio o bajo ese dominio? Injertándonos en él. Piensen ahora, amigos, en la vida sacramental de la Iglesia. ¿Qué es eso? No es solo imitar el ejemplo moral de Jesús. Quiero decir, claro, hacemos eso. Es una idea mucho más profunda, más extraña, más rica y más orgánica de ser incorporados a la vida del Rey. El que predijo Zacarías, el Rey de la paz y la no violencia. A través de la Iglesia, ahora somos atraídos hacia su poder. Realmente no conozco nada más dramático en la vida cristiana que esto. Saquen tal vez sus Biblias, miren ese texto antiguo del capítulo 9 de Zacarías y dense cuenta de que se cumple ahora en nuestro propio oído. Y que Dios los bendiga.